La violencia doméstica es un problema demasiado común. Víctimas que han sido expuestas a esta clase de abuso tienen miedo de buscar ayuda o no conocen los recursos que están disponibles para proporcionarles protección. Una orden de protección, Order of Protection, es un tipo de orden especial que protege a una persona que ha sufrido de abuso doméstico, agresión sexual o acecho. No hay cobros ni costos al pedir a la Corte que emita una orden de protección. Una víctima de abuso puede pedir a la Corte Civil que emita una orden de protección, aunque también haya cargos criminales contra el abusador. Órdenes de protección válidas emitidas por una Corte de Nuevo México se pueden usar en todo el país. Un abusador que viola una orden de protección puede ser multado, acusado de un crimen o detenido por violar una orden de la Corte. Pidiéndole ayuda a la Corte puede ser intimidante, pero existen recursos disponibles para usted, y la Corte ha diseñado el proceso de orden de protección para que las personas puedan buscar una orden por sí mismas o con la ayuda de un abogado. La mayoría de las personas no han tenido mucha experiencia con el sistema de la Corte y el proceso puede ser imponente. Durante los próximos minutos aprenderá cómo solicitar y responder a una orden de protección. Explicaremos cómo funciona el proceso y cuando comprenda los pasos, esperamos que no sea tan intimidante. En Nuevo México, órdenes de protección se emitan a través de procedimientos de violencia doméstica especiales, llevados a cabo por un comisario de violencia doméstica o un juez del distrito. Estos procedimientos comienzan cuando una víctima de abuso doméstico, agresión sexual o acecho pide a la Corte que emita una orden de protección. La víctima debe presentar una petición. Individuos pidiendo una orden de protección se denominan peticionarios. Los acusados de abuso se conocen como demandados. Un solicitante puede solicitar una orden de protección contra un demandado, aunque vivan o no vivan juntos. Órdenes de protección válidas emitidas por las Cortes del Distrito de Nuevo México son válidas en todos los 50 estados, tierras indígenas y federales, instalaciones militares y territorios de los Estados Unidos. Explica al abusador que pare inmediatamente el abuso contra ambos, la víctima y él o sus niños. Realmente es uno de esos mecanismos que le pueden dar protección inmediatamente a las víctimas y quitarles de situaciones violentas. Así es que creo que es muy importante para esta comunidad y la sociedad en estos tiempos. Mientras que la Corte emite órdenes de protección, es importante comprender que el proceso para obtener una orden es impulsado por el peticionario. Es la responsabilidad de la persona que solicita la orden de obtener todas las formas adecuadas, llenarlas correctamente, ir a las audiencias de la Corte y proporcionar a la Corte con evidencia de abuso. En la mayoría de los casos, los peticionarios y demandados son capaces de representarse a sí mismos y no necesitan abogados. El primer paso del proceso es obtener las formas necesarias para solicitar una orden de protección. Las formas se pueden obtener en las agencias de servicios para las víctimas, la policía, abogados, fiscales, la Corte de Distrito e Internet. En muchos casos, todas las formas necesarias están disponibles en un solo paquete. La persona que solicita la orden de protección es responsable de llenar las formas apropiadas y llevarlas al empleado de la Corte para registrarlas. La parte más importante de la petición es incluir una descripción precisa y completa de los abusos. Esta es la parte más importante de la información
que utilizará la Corte para decidirse a emitir la orden. Además de la petición propia, peticionarios también tienen que llenar el formulario de servicio de proceso, Service of Process Form. Este formulario proporciona a la Corte con información sobre dónde encontrar al demandado, para que él o ella puedan ser notificados de la orden y la audiencia. Peticionarios tendrán que proporcionar información detallada para asegurarse de que el demandado pueda ser encontrado rápidamente y para entregarle una citación. Una orden de protección no estará en efecto hasta que sea entregada al demandado. Si el solicitante tiene preguntas sobre cómo llenar cualquiera de estos formularios, defensoras de víctimas y empleados de la Corte pueden proporcionar información sobre el proceso. Solamente los abogados pueden ofrecer consejos legales. Empleados de la Corte no pueden responder a preguntas legales o dar consejos legales. Peticionarios deben llenar los formularios completa y correctamente y someterlos a la Corte de Distrito. Peticionarios deben firmar sus formas frente a un notario público. Empleados de la Corte pueden proporcionar servicio notario gratis. Las formas deben ser firmadas ante un notario público, pero los peticionarios deben llevar identificación consigo. Los peticionarios no tendrán que pagar para inscribirse, ni por el servicio cuando inscriben sus peticiones en la Corte. A veces la persona que solicita una orden ha cambiado de direcciones o números de teléfono y no quiere que el demandado tenga esta nueva información. Peticionarios que desean mantener la confidencialidad de esta información deben completar el papeleo apropiado. Este formulario generalmente se incluye en el paquete del peticionario. Cuando una petición para una orden de protección es presentada en la Corte, un juez o un comisionado especial examinará la petición tan pronto como sea posible para decidir si la Corte emitirá lo que se denomina una orden temporal. Esto significa que el juez o el comisionado especial leerá la petición y para decidir si la información proporcionada justifica la necesidad de una orden de protección temporal. Si la Corte emite una orden temporal, el peticionario debe seguir las instrucciones de la Corte para que la orden se inscriba y sea servida. La orden temporal no está vigente hasta que el demandado sea notificado personalmente. Una orden temporal es generalmente válida durante 10 días. La Corte tendrá una audiencia dentro de 10 días para escuchar los dos lados de la historia y decidir si va a emitir una orden de protección de largo plazo. Simplemente porque una Corte haya emitido una orden temporal, no significa que la Corte la emitirá a largo plazo. Si la Corte no emite una orden de protección temporal, entonces habrá una audiencia formal dentro de las 72 horas para revisar la evidencia y decidir si se va a emitir una orden a largo plazo. Cuando usted presenta una orden de protección, usted llega a ser el peticionador. En este caso, es su responsabilidad de continuar en cada paso del proceso. Cuando la Corte emite una orden de protección temporal, la persona cuyo nombre aparece como el demandado será presentada con tal orden que notifica de la audiencia. Es importante que el demandado cumpla con los términos de la orden de la Corte y que comparezca a ella. Si el demandado piensa que la Corte no debería emitir la orden temporal, entonces el demandado tendrá la oportunidad de explicar el porqué en la audiencia. El demandado también tendrá la oportunidad de presentar pruebas testigos y para disputar las pruebas presentadas por el peticionario. En la mayoría de los casos, los demandados se representan a sí mismos. Podrán optar, sin embargo, por contratar un abogado si lo desean. En algunos casos, el demandado puede ser víctima de abuso. Los demandados que piensan que tienen derecho a su propia orden de protección deberían presentar una petición contra la otra persona.
el juez o el comisario examinará ambas peticiones en la misma audiencia y pronunciará un veredicto sobre cada una de ellas. Siempre hay dos lados de cada historia. Somos la corte y vamos a escuchar los dos lados de la historia y luego determinar dónde está la verdad dependiendo en lo que se ha presentado. En nuestro sistema jurídico, las cortes deben ser imparciales. Los jueces y empleados de las cortes no pueden dar consejos legales a los peticionarios o demandados. Es la responsabilidad de la corte de determinar si o no se debe emitir una orden de protección basada en la evidencia presentada a la corte. El siguiente paso en el proceso es una audiencia para que la corte pueda determinar si se debe emitir una orden de protección a largo plazo y si se emite, qué protecciones específicas proporciona la orden. Una audiencia es un procedimiento oficial de la corte. Es importante que todos los afectados lleguen a tiempo y estén preparados para la audiencia, que incluye estar vestido apropiadamente. Para la audiencia de la corte, los dos lados y sus testigos deben estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Si en cualquier momento durante o después de la audiencia, cualquier lado se siente amenazado o inseguro, deben avisar inmediatamente a un oficial de seguridad de la corte. El propósito de la audiencia es para darle una oportunidad al peticionario de presentar pruebas apoyando sus reclamos de abuso, para que la corte pueda decidir si va a emitir una orden de protección. La audiencia también le da al demandado una oportunidad para disputar reclamos del peticionario. El demandado también puede presentar pruebas. Los dos lados deben estar preparados para explicar sus versiones de los casos al juez o comisionado especial con sus propias palabras. Los dos lados deben traer a los testigos y documentos que apoyan o refutan las denuncias de abuso enumerados en la petición. Los documentos pueden incluir reportes policiales y médicos, reportes de teléfono, fotos y mensajes de texto o de voz. Los dos lados también deben llevar todos los documentos relacionados con la custodia de niños, la distribución de la propiedad, apoyo provisional, pruebas de ingresos, facturas médicas y otros daños. La corte puede revisar estos documentos y escuchar el testimonio de testigos. Algunas pruebas no se pueden aceptar porque la corte tiene reglas específicas acerca de los tipos de pruebas que puede permitir. No lleven a los niños a menos que reciban permiso especial del juez o comisionado para hacerlo. La corte emitirá una orden de protección si encuentra que un acto de abuso ha ocurrido. A la persona protegida por la orden se le denomina parte protegida, y a la persona contra la que se otorga la orden se le denomina parte restringida. La ley de Nuevo México no especifica el tiempo que dura una orden de protección, pero habrá una fecha de vencimiento fijada por la Corte. En todos los casos, la orden restringe el contacto entre los protegidos y restringidos. Además de restringir el contacto y la prohibición de acoso, la Corte puede imponer otras condiciones como la concesión del uso temporal de residencia a una de las partes, o requerir a la parte restringida a atender sesiones de asesoría o consejería. Dado que cada caso es diferente, la ley le da flexibilidad a la Corte en la creación de condiciones que estén de acuerdo a las circunstancias de cada caso. En algunos casos, la Corte también puede ordenar o modificar temporalmente la custodia y el apoyo de los hijos. Estas disposiciones de apoyo y custodia de niños están solamente en efecto por 6 meses, aunque la Corte extienda estas condiciones en una audiencia posterior. El estado actual de la custodia de los hijos y otros asuntos relacionados con la misma
deben resolverse a través de la corte de familia. Tienen que venir preparados para decir sus historias, incluso de que tengan testigos soportantes que puedan testificar en su nombre. También es muy importante que una vez que haya presentado una orden de protección, que usted lo tome muy en serio, porque puedo decirle que todos los demás están involucrados. Es un proceso que ellos deben esperar que los dos lados serán tratados justo. La información va a ser muy importante. Cómo presentan la información a la corte será la diferencia en determinar si una orden de protección será emitida o no. Una orden de protección válida establece condiciones específicas que debe seguir el restringido. Esta persona debe cumplir con todas las condiciones enumeradas en la orden. Si el restringido no cumple, a él o ella se les puede ordenar a comparecer en la corte y en algunos casos arrestado y colocado en la cárcel. Un juez oirá cada caso para decidir si hay alguna infracción o delito, y si hay, decidirá el tipo de castigo. El lado protegido debe mantener consigo una copia de su orden todo el tiempo. De este modo, si el restringido viola la orden, el protegido puede mostrar la orden a la policía. Aunque la policía no necesita ver una copia escrita de la orden para hacerla cumplir, esta facilita el trabajo de la policía y evita la confusión sobre la orden. Violaciones de órdenes de protección son consideradas un delito y deben ser reportadas a la policía y a la corte que dictó la orden. En situaciones de emergencia, los protegidos deben llamar a 911. Para notificar a la corte, los protegidos deben presentar papeleo indicando la violación de la orden. La corte tendrá una audiencia para determinar si o no se ha producido una violación. Si la corte determina que el restringido ha violado la orden, entonces la corte puede imponer sanciones como multas o encarcelamiento. Es importante recordar que en cuanto una orden de protección ha sido emitida, ya es una orden oficial de la corte. Solamente la corte tiene el poder para cambiar los términos de la orden. Si los dos lados desean que la orden sea cambiada o cancelada antes de vencerse, deben ir a la corte y pedir que se cambie o se cancele. Las órdenes de protección de Nuevo México tienen una fecha de expiración. Es importante poner atención a esa fecha. Si el protegido desea que la orden dure más que la fecha indicada en la orden, entonces él o ella deben ir a la corte y pedir que se extienda la orden. Es la responsabilidad del protegido de inscribirse para una extensión antes de que la orden expire, porque la corte no puede extender la orden después que haya expirado. Si una orden de protección se ha vencido, el peticionario necesitaría iniciar el proceso nuevamente y proveer pruebas de un nuevo incidente de abuso. Las órdenes de protección son instrumentos importantes que son ofrecidos por la Ley de Nuevo México para proteger a las víctimas de violencia doméstica, la agresión sexual y acosamiento. Peticionarios y demandados deben cumplir con la fecha límite, atender las audiencias y cumplir con todas las órdenes de la Corte. El proceso es gratis, pero no es libre de responsabilidad.